método de PERT, así que ahora les voy a contar un poquito, a empezar a hablar de lo que trata el método. ¿De dónde viene el PERT? Vienen del inglés de lo que es Project Evaluation and Review Techniques, lo que serían técnicas de revisión de proyectos, y surge como parte del proyecto Polaris, que fue un misil balístico móvil que se lanzó desde un submarino. Este modelo es para administración y gestión de proyectos. Se inventó en el año 57 por la Oficina de Proyectos Especiales de Marina de Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Yo sé que es un poquito largo el título del departamento. Pero ¿por qué voy a hacer colación a esta? Porque el proyecto de Polaris tenía las dificultades de lo que es un proyecto inmenso. ¿Qué pasaba en ese momento? Estamos hablando del año 57. No un misil que tuviera los requisitos necesarios para poder transportar carga nuclear, y muchas personas dudaban seriamente de que esto pudiera ser posible. Y después otro tema, aunque existiera, el tamaño sería tal que no cabría en ningún submarino conocido hasta ese momento. Era inconcebible poder disparar algo que fuera tan grande desde un submarino sumergido. Y tampoco existía en ese momento ningún tipo de sistema guiado para poder dirigir este misil. Entonces, además, para que esto sea de utilidad, ese misil tenía que tener un alcance de miles de kilómetros. O sea, estamos hablando de que esta técnica se diseña en función a lo que fue un proyecto que era único, de alguna manera. Se trata de un algoritmo que está basado en la teoría de redes y está diseñado para facilitar la planificación de proyectos. Lo que sirve es para analizar las tareas que van a estar involucradas en lo que hace un proyecto. Toma en cuenta el tiempo que va a llevar completar cada tarea, y lo que hay que hacer, hay que identificar el tiempo mínimo que va a requerir para poder completar el mencionado proyecto. Como resultado final, lo que vamos a tener es un mapa del proyecto, que va a incluir la duración total del mismo y la clasificación de actividades de acuerdo a la criticidad de cada una. Lo que hace este algoritmo es desarrollar mediante intervalos probabilísticos. Y lo que vamos a considerar van a ser 3 tipos de tiempos: optimistas, probables y pesimistas, que por ahí, a diferencia de otros métodos, se maneja con lo que es probabilidad y no va a suponer en este caso tiempos determinísticos. Después tenemos lo que se llama estimación por 3 aplicada a la duración de una tarea. Se usa para mejorar el resultado de la estimación final. En este caso va a ser tanto aplicable como a costos y a duración, y lo que se tiene que considerar son factores de error y probabilidad que van a estar asociados a su estimación. La estimación, como les había mencionado antes, tenía en cuenta 3 tiempos, que son el valor, el pesimista y el valor más probable. En la presentación en la que nosotros nos vamos a enfocar en duración, no tanto en costos, porque todavía no vimos eso en la materia. Nos pareció interesante enfocarnos en esto, lo que es duración. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos para poder diagramar actividades con redes? Hay como 2 reglas que son fundamentales. La primera es que cada actividad se debe presentar sí y solo sí por una rama, que es lo que estamos viendo en la primera imagen, donde tenemos 2 nodos y tenemos una rama. Y la segunda regla es que cada actividad debe estar identificada con 2 nodos distintos, que es lo que vemos en la segunda imagen. Si nosotros tuviéramos actividades que son concurrentes, es decir, que inician al mismo tiempo, o que el inicio de una vaya a depender de la finalización de 2 o más actividades distintas, lo que hay que hacer es recurrir a lo que se llaman actividades ficticias, que sería lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la segunda imagen punteado en rojo. En este caso no va a consumir ni tiempo ni recurso, pero tenemos que satisfacer la regla que les había mencionado al principio. Tiene que haber nodos distintos.
Entonces, en este caso, la actividad C, para su inicio, va a requerir que finalicen la actividad A, actividad B, que son dos actividades que comienzan en simultáneo. Después tenemos fases para lo que es la planificación de un proyecto. En total vamos a tener 6 pasos que vamos a mencionar. Lo que tenemos que hacer es una lista, lo más completa que podamos, de todas las tareas que van a ser necesarias para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Por ahí en esta instancia no es necesario de ordenadas cronológicamente. Entonces después, para cada actividad, lo que vamos a establecer son qué actividades las preceden y en función a eso se van a ordenar según relación de precedencia. Entonces ahí lo que tenemos que hacer como primer paso es identificar todas las actividades que van a intervenir en el proyecto. Con la inclusión de cada actividad del proyecto, lo que tenemos que cuestionar son estas actividades que las preceden y cuáles van a ser las que las siguen inmediatamente a que ésta finalice. Y vamos a tener que tener en cuenta los tiempos estimados para el desarrollo de cada una de las actividades. Que esto es lo que les había comentado antes. Cuando hablamos de estimaciones de tiempos por actividad, tenemos en cuenta tres tiempos, que son el más probable, que va a surgir de considerar todos los recursos que tengamos disponibles, la productividad, la dependencia de otros y las interrupciones típicas que se puedan llegar a presentar en el momento de realizar nuestro proyecto. Después el tiempo optimista, que va a ser considerando el escenario más favorable, y el tiempo pesimista, que es considerando el escenario más desfavorable. ¿De salir estas estimaciones? Bueno, por un lado van a surgir experiencia, porque, por ejemplo, el proyecto puede que no sea único, pero las tareas podrían haberse hecho en múltiples ocasiones en el pasado. Entonces eso ya como que nos da una experiencia. Y si no, hay otros tipos de estimados que se hacen por un equipo de expertos. Acá, por ejemplo, en esta tabla lo que vamos a indicar es cada una de las tareas. Por ejemplo, en la columna de la izquierda vamos a tener las actividades en sí, de la A a la J. Y después lo que vamos a tener en la columna siguiente de la actividad es el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Y por último, del lado derecho lo que vamos a tener es la actividad precedente. Por ejemplo, en el caso de A y B no hay actividades precedentes. Y el tiempo va a estar representado en unidades de tiempo, que pueden ser horas o días. Bueno, ahora le voy a dar lugar a Elena para que continúe con la presentación a partir del paso 2. En el paso 2 se toman los datos de la estimación de tiempos por actividad que habíamos deducido anteriormente y se calcula lo que se denomina el tiempo estimado de actividad o duración esperada como una variable aleatoria usando la distribución beta, que es la imagen que vemos acá. Siguiente, por favor. La fórmula para determinar el tiempo estimado de actividad es la suma del tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6. Después también se calcula la varianza, ya sea para conocer el porcentaje de probabilidad de que la duración de esta actividad esté dentro de un cierto rango de tiempo, o también para determinar la incertidumbre de que el proyecto se termine de acuerdo al programa. Por ejemplo, en el caso de la actividad A, se hizo el cálculo y queda un tiempo estimado de 6 y una varianza de 1,78 unidades de tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente slide, ¿sale? Ahí, ¿no es esta? Ah, sí, perdón. Me tardo un poco en refrescar la pantalla, perdón. Bueno, esto se repite para todas las tareas y para cada una de las tareas y los nuevos datos se adjuntan a la tabla que teníamos antes. ¿Sí? Siguiente.
En base a esta información de tiempos estimados y de tiempo estimado por actividad, comenzamos a diagramar la red. En este caso, usamos un diagrama tipo AUN. También existe otro tipo de diagrama, por ahí un poco más específico, en donde cada nodo es un punto en el cual se completan actividades y se inician las actividades siguientes. A las actividades que están representadas por flechas se les asigna lo que es el tiempo esperado, que calculamos con la fórmula de la distribución. Siguiente, por favor. En el siguiente paso, para cada uno de los nodos se calculan 3 indicadores, T1, T2 y H, para cada uno de los nodos. T1 es el tiempo más temprano de finalización de una tarea y se lo puede encontrar también como EF o Early Finish. Y para calcularlo, se recorre la red de izquierda a derecha. El T1 del nodo inicial, del nodo 1, digamos, es igual a 0, se establece en 0. Para los nodos subsiguientes es la suma del nodo anterior y del tiempo esperado de la tarea que finaliza en dicho nodo. Si en un nodo, por ejemplo, como vemos en el 8, finaliza más de una actividad, se toma la suma de mayor valor. En este caso, por ejemplo, tenemos en el nodo 6, que tenemos un T1 de 13 y una duración estimada de la tarea G de 6 unidades de tiempo, la sumada 19, y es la que se toma en lugar del nodo de abajo, que da en donde la sumada 12. Siguiente. Después, por otra parte, tenemos T2, que es el tiempo más tardío de finalización y a veces también se lo puede encontrar como LF o el latest finish. Y para calcularlo, la red se recorre de derecha a izquierda, comenzando por el último nodo, en donde se establece el T2 como el T1 de dicho nodo y a medida que se va recorriendo la red, se va restando a este T2 la duración estimada de las tareas. Ahí vemos que si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con menor valor. En este caso, digamos, recorriendo la red por la rama de arriba, vemos que entre el nodo 2 y el nodo 1 la restada 0, pero entre el nodo 3 y el nodo 1 la restada 2. Entonces se toma como T2 del nodo 1 la resta de arriba. Siguiente, y bueno, acá le paso la posta a Julián. Bueno, ahora sigo yo con tiempo de holgura. Seguimos en el paso 4. Si T1 es el tiempo más temprano de ejecución de una actividad y T2 es el tiempo más tardío, entonces la diferencia entre estos dos tiempos es cuánto podría tardar la tarea sin atrasar a la finalización del proyecto. A esta diferencia de tiempos se la llama holgura. Los eventos en los cuales la holgura es 0 corresponden a la ruta crítica. Siguiente, Celia. Recordando que era la ruta crítica, es la cadena de actividades la cual no puede atrasarse porque si no el proyecto en su totalidad se atrasa. En este caso, la ruta crítica está marcada en rojo y sería la rama de arriba y la que está compuesta por las actividades A, C, E, G, I y J. En este caso se ve que quien fija la duración esperada del proyecto es la ruta crítica, que sería 22 unidades de tiempo, que pueden ser días, semanas o alguna otra unidad de tiempo. Siguiente, Cele. Bueno, el tiempo estimado de la ruta crítica se modela como una distribución normal, la cual tiene una media y una varianza. La media es el tiempo calculado anteriormente, que era 22 unidades de tiempo. La varianza se calcula sumando las varianzas de los tiempos de las actividades que componen a la ruta crítica. Es decir, se suman las varianzas de las actividades, en este caso A, C, E, G, I y J, que es la cuenta que se muestra ahí.
en la slide. Y como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, se sabe la desviación del tiempo de culminación del proyecto, que en este caso es 1,92 unidades de tiempo. Siguiente, Sole. Bueno, una vez que ya se tiene la media y la desviación estándar del tiempo de culminación del proyecto, se puede calcular la probabilidad que hay de que culmine antes de un plazo X. En este ejemplo se calcula la probabilidad de que el proyecto culmine en 26 unidades de tiempo o menos. Ahí se puede ver que X, que es el plazo que se pone para calcular la probabilidad, es 26. Para esto se calcula el Z de la distribución y en una tabla de distribución normal se obtiene la probabilidad para este Z. En este caso, la probabilidad de que el proyecto culmine en 26 semanas o menos es 96,12%. Siguiente, Sole. Y por último, el último paso es hacer un cronograma. Por ejemplo, hacer el Gantt. Lo que destacamos del PERT es que nos permite ver cómo se relacionan entre ellas las actividades. O sea, qué actividades dependen de otras. Cómo es la relación de precedencia de estas actividades. Y también permite ver cómo hay que acomodar las actividades de la ruta crítica de tal manera de que se complete el proyecto dentro de una estimación determinada. Y ahí finaliza la presentación. ¿Sale? La siguiente. Bien, ¿cuál es la interpretación que les dan ustedes a varianza? A varianza sería la dispersión de este valor esperado que estamos asumiendo para los tiempos. O sea, entre qué rango podría jugar. A ver, veamos la imagen, me niego a decir transparencia, y tampoco diapositiva, porque ustedes seguramente nunca en su vida vieron una diapositiva. Vamos a la imagen en la cual estaba el cálculo, por favor, Celeste. Una filmina. Es decir, lo mismo, es peor todavía, filmina. Está demostrando que sos más viejo que yo. Estoy abriendo, porque justo había cerrado. Espera un segundo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí. La de la varianza. La siguiente es, creo. Pero parece que estaba antes, porque es donde empiezan a... Antes. Está por acá. Antes de esta. Ahí. Ahí. Bien. ¿Qué significa dispersión entonces aquí frente a estas expresiones? La tarea va a tener un tiempo estimado de 6 unidades de tiempo más o menos unos 78. No es, Unidades tiene 1,78. no es exactamente más o menos. Vale, es... no, o bueno, sea, perdón, es en realidad la desviación estándar. Claro, o sea, es el parámetro de la distribución que se usa para calcular el entonces, si es la desviación estándar, si estamos hablando de algún tipo de distribución, cuando estamos hablando de varianza, estamos hablando de un cierto grado de probabilidad. Es decir, no es que todos los casos se tengan que encontrar entre el valor medio más menos la varianza. Claro, sí. Sí, Sí, me lo confundí, perdón. Entonces, escucho. A ver, en la desviación estándar en una distribución gaussiana, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Sí, no me acuerdo justo el porcentaje que representaba. Exactamente. Era el 68%, me parece, ¿no? Ajá. O sea, indicaba cuando el valor
o la variable aleatoria que estaba poniendo en juego estaba dentro de un 68% de probabilidades de que caiga ahí, básicamente. En el intervalo entre el valor medio más menos la desviación estándar se encontraban el 60 y pico por ciento de los casos medidos, ¿no? Y en más o menos 3 desviaciones estándar nos encontrábamos con el 90 y pico, 99. 98, 99. prácticamente, que podríamos decir prácticamente todos los casos. Ojo, la desviación estándar es sigma. Sí, sí. Y ¿Sí? la varianza es sigma Por eso estoy cuadrado. hablando- Por eso les pregunté de las unidades. Vamos. Entonces, No, nada, de lo que en un momento se habló de más o menos la varianza y es más o menos la desviación estándar. Sí, sí. exactamente. Claro, Sí, sí. exactamente. Entonces, ¿estamos de acuerdo la relación entre desviación estándar y varianza? Sí, la raíz cuadrada. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, lo que nosotros sí podemos decir es que entre el valor medio más menos la desviación estándar vamos a tener el 68% de los casos. Sí. Exactamente, sí. Bueno, esa es la interpretación que se tiene que tener de desviación estándar y por ende la vinculación con la varianza. Y quien no lo crea, que vaya a Wikipedia. Que está Sí, había que demostrado. mirar la campana de Gauss, buscar la media y en función a eso era donde se buscaba el primer sigma, que es este del 68%, el segundo que era 8,3, el otro que era 95 y el otro que era bastante alto, era 99 y algo. 99,7. Eso. En más o menos 3 sigma se encuentra en el 99,7% de los casos. Sí. Bien, muy buena presentación, muy buena. Bueno. Lo que les pido Gracias. después es que me manden, para subirlo al aula virtual, que me manden el PowerPoint, así lo convierto a PDF y lo guardo en los anales de la cátedra y en el aula virtual, por favor. Listo. Dale, genial. O si ya que lo tienen en el, más fácil todavía, ya que lo tienen en el Drive, por favor compártanlo directamente para que no haya necesidad de hacer todo esto.